Buenos días, chicos. Sean bienvenidos a la clase de este día. Vamos a continuar con el desarrollo de las cónicas. La clase anterior estábamos viendo lo que era la elipse, pues hoy vamos a concluir las cónicas viendo lo que es la hipérbola. Antes vamos a analizar la reflexión de este día. En pantalla tenemos lo siguiente. Dice, cada derecho implica una responsabilidad. Cada oportunidad una obligación. Cada posesión un deber, ¿sí? Es importante que nosotros, pues, a la vez que pedimos derecho, sepamos que también estos conllevan a obligaciones o a responsabilidades, ¿verdad? Lo mismo, pues, que si nosotros tenemos oportunidades, pues también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y definitivamente que todo, para poder mantener un equilibrio, pues es una cuestión de recibir, pero también de brindar. Vamos a iniciar dando la definición geométrica de lo que es una hipérbola. Recordando las definiciones de las cónicas anteriores, decíamos que la circunferencia eran todos los puntos que estaban a una igual distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Sí? Son todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Y a ese punto fijo, que se le llama centro, pues esa distancia que decimos que es la misma, se le conoce como radio. Luego pasamos a lo que era la parábola, ¿verdad? La definición de una parábola es que es todos los puntos que están a una misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Ese es el concepto o la definición de lo que es una parábola. Ahora, con respecto a lo que era la elipse, decíamos que si calculamos las distancias que hay de cualquiera de los puntos hacia los focos y las sumamos, esa sumatoria me genera una constante que equivale a tener 2 veces A. Entonces, en ese caso, pues, nosotros decimos que estamos hablando de la elipse, ¿verdad? La sumatoria de las distancias me va a dar siempre una constante que equivale a tener 2 veces A. Entonces, en la hipérbola dice que es la diferencia de distancias desde dos puntos fijos, ¿sí? Desde cualquier punto del plano hacia esos dos puntos fijos, y yo saco la diferencia, pues me va a dar también una constante. En la elipse es la suma de las distancias. Aquí es la diferencia de las distancias. Repito, si cada uno de los puntos yo calculo la distancia hacia los focos y a la distancia mayor le resto la distancia menor, yo siempre voy a obtener una constante. Entonces también la hipérbola tiene focos, los cuales van a estar adentro de la concavidad de la hipérbola, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos presente entonces cuáles son las ecuaciones o las características que tiene la hipérbola. Ya decíamos anteriormente que para poder identificar si una cónica o qué forma tiene una cónica, vamos a ir analizando ciertas características, como por ejemplo los exponentes. Si yo tengo una expresión cuadrática en donde solo una de las variables está al cuadrado, entonces significa que eso es una parábola. Si la x es la que está al cuadrado, entonces la parábola es vertical. Si la y es la que está al cuadrado, entonces es horizontal. Si ambas variables están al cuadrado, entonces eso significa que pues tengo que analizar otras características para poder determinar la cónica que me representa. Si yo observo los signos, y si son signos diferentes, pues no hay que analizar nada más. Si tengo signos diferentes para las variables al cuadrado, yo puedo concluir que eso parece ser una hipérbola. Y si me dan signos iguales, entonces ahí tendría que analizar algo más
dado que eso solamente me diría que podría ser una circunferencia o una elipse, y por ende, para definir cuál de las dos es, tengo que analizar el coeficiente que tenga la variable al cuadrado. Si son coeficientes iguales, entonces voy a concluir que es una circunferencia. Si son coeficientes diferentes, entonces voy a concluir que es una elipse. Las ecuaciones canónicas, entonces, cuando yo las tenga para la hipérbola, van a tener esta forma. Miren, muy parecida a la de la elipse, solo que en la elipse era una suma. En la hipérbola es una diferencia. Entonces yo lo que tengo es x menos h al cuadrado sobre el movimiento en x al cuadrado menos y menos, aquí es menos k al cuadrado sobre el movimiento en y, que es movimiento arriba y abajo, al cuadrado igual a 1. Y la siguiente tendría que ser y menos k al cuadrado sobre el movimiento en y al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre movimiento en x al cuadrado. La diferencia entre la primera y la segunda es el signo negativo. Está asignado en la primera ecuación a la variable y en la segunda ecuación a la variable x. Entonces, esto me va a cambiar la orientación de la hipérbola. Simple y sencillamente, este signo menos, dado a quien se le asigne, así voy a tener definida si es una hipérbola horizontal, o sea, esta es la que es abierta derecha-izquierda, derecha-izquierda. Y la parábola vertical es la que está abierta arriba y abajo, ¿sí? Arriba y abajo. Entonces, la hipérbola vertical, la hipérbola horizontal. Entonces, aquí es importante que, aparte que yo observo que las variables están al cuadrado, que los signos están diferentes, eso me concluye que es una hipérbola, tengo que ver también quién tiene el signo negativo. Entonces, para poder recordarse, usted lo puede asociar con las parábolas, ¿verdad? En las parábolas, cuando tenía la y al cuadrado, tenía parábolas horizontales. Cuando aquí la y está negativa, va a tener hipérbolas horizontales. Allá en la parábola era, cuando la x está al cuadrado, es una parábola vertical. Aquí es, cuando la x es negativa, tengo una hipérbola vertical. Y lo podemos ver en el dibujo de arriba, en donde si tengo la y al cuadrado, tengo hipérbolas horizontales. Miren, tengo hipérbolas horizontales abiertas, derecha y izquierda. Y si tengo la x al cuadrado, tengo hipérbolas verticales, o sea, abiertas arriba y abajo. ¿Qué elementos puedo observar yo en la gráfica de la hipérbola? Dentro de los elementos más importantes que se pueden observar está que esta tiene un centro. La hipérbola tiene un centro que está definido por h, k, igual que en la elipse, igual que en la circunferencia, ¿sí? El centro es h, k. La h está relacionada con x, la k está relacionada con y. Tengo el centro. Entonces, a partir del centro, si tengo una hipérbola que es horizontal, entonces tengo yo ubicada de esta forma los vértices. A esta línea que pasa por aquí se le llama eje transverso. El eje transverso es el que sostiene los vértices. Se llama eje transverso y tiene una longitud equivalente a 2 veces A. Cuando la hipérbola es horizontal, mi eje transverso es horizontal y la medida de este siempre es 2 veces A. ¿Qué significa? Si va de vértice a vértice, yo en medio tengo al centro.
Quiere decir que del centro al vértice, eso mide A. Y es exactamente igual que el elipse. En el elipse, del centro al vértice, eso mide A. Pues aquí también. Del centro al vértice, mide A. Y del centro al foco, si usted observa, el foco aquí está adentro de la hipérbola. Del centro al foco, entonces ahí tengo una distancia de C unidades, igual que en la elipse. En la elipse, la distancia que hay del centro al foco se llama C. La distancia que hay del centro al foco aquí también se llama C. La diferencia es que aquí la C va a ser mayor que A, siempre. En la elipse, la C es menor que A, siempre, ¿sí? Esa es la diferencia. Y tengo también un eje conjugado, que es el que va hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, a partir del centro subo, a partir del centro bajo. Y ese eje conjugado mide 2 veces B. Es decir, que del centro al extremo mide B. Del centro al extremo del eje conjugado mide B unidades. Entonces ya identificamos en la hipérbola los mismos 3 elementos que habíamos identificado en la elipse. A, que es la distancia que va del centro al vértice. A B, que es la distancia que va del centro al extremo del eje conjugado. Y C, que es la distancia que va del centro al foco. Ya tenemos ubicados a los 3 elementos. Además, hemos dicho que si la Y está negativa, entonces voy a tener parábolas horizontales, hipérbolas horizontales, perdón, y mi eje conjugado va a ser horizontal. Si mi X está negativa, entonces voy a tener hipérbolas verticales y mi eje conjugado, que es el que sostiene a los vértices, va a ser vertical también. Ahora, ¿cómo yo construyo una hipérbola? Pues lo primero que tengo que hacer es identificar el centro, ¿sí? Yo identifico el centro de la hipérbola está, en este caso podríamos ubicarla en 0,0. Y a partir de ahí, yo me desplazo a la derecha y a la izquierda lo que diga el movimiento en X, ¿sí? Lo que está debajo de las X, al sacarle raíz, me va a implicar movimiento en X. Lo que está debajo de las Y, al sacarle raíz, me va a implicar movimiento en Y. Entonces, yo aquí, a partir del centro, movimiento en X, como tenía debajo de las X, tenía A cuadrado. Entonces, me muevo A la derecha, A la izquierda. Y debajo de las Y tenía B cuadrado. Entonces, me voy a mover B hacia arriba, B hacia abajo. B hacia arriba, B hacia abajo. ¿Sí? Cuando yo he punteado, estaba aquí en 0 y le puse un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito arriba, un puntito abajo. ¿Qué es lo que hago? Es trazo el rectángulo que está delimitado por esos puntos. Es decir, trazo una línea aquí, trazo una línea aquí, una línea aquí, una línea aquí, y dejo exactamente el rectángulo que se me forma. Porque las diagonales de ese rectángulo me van a definir las asíntotas de la hipérbola. Y entonces voy a prolongar esas diagonales dejándolas punteadas porque van a ser mis asíntotas. Entonces, recapitulando, ¿verdad? De la ecuación, retomo el centro. Lo ubico. Lo que está debajo de X, al sacarle raíz, van a ser movimientos en X. Me muevo a la derecha, me muevo a la izquierda. Lo que está debajo de Y, al sacarle raíz, va a ser movimientos en Y. Me muevo hacia arriba, me muevo hacia abajo. Trazo el rectángulo. Siguiente paso. Trazo las diagonales de ese rectángulo, de tal forma que estén prolongadas y que estén punteadas, porque van a ser las asíntotas de la hipérbola. Y ahora usted me va a decir, mire, ¿y dónde coloco los vértices? Si coloco los vértices aquí en menos A y en A, entonces la hipérbola va a venir aquí. Pero si coloco los vértices en B y en menos B,
la hipérbola va a venir aquí, ¿sí? Arriba y abajo. Pero eso va a depender del signo de la variable. Si la que está negativa es y, entonces voy a tener hipérbolas horizontales. Quiere decir que tendría que poner, así como en el dibujo, el vértice aquí y pues trazar la hipérbola. La hipérbola la trazaría de tal forma que se va acercando mucho a las asíntotas, porque la asíntota funciona como un imán. Atrae mucho la gráfica, pero por más que la prolongue, se va acercando mucho, pero nunca se corta. Se acerca mucho, pero no se cruza. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido entonces la X negativa? Entonces la hipérbola no me hubiera quedado abierta derecha-izquierda. Me hubiera quedado abierta arriba y abajo. En este mismo rectángulo que tengo, lo que hubiera hecho es colocar el vértice en B, en menos B, y trazar aquí mis curvas, que son las hipérbolas. ¿Sí? Hasta este momento, ¿hay preguntas? Entonces, de acuerdo a lo que tengo aquí, si usted observa, h, k es mi centro. El valor de a cuadrado, le saco raíz, es a. Eso va a ser mi movimiento en x, o sea que me muevo a la derecha a la izquierda a. La raíz de b cuadrado es b, o sea que me muevo hacia arriba b, hacia abajo b. Y aquí tendría que trazar un rectángulo. Un rectángulo punteado lo puede hacer, ¿verdad? Y de ahí trazo las diagonales del rectángulo. Y como la y es la que está negativa, va a ser una hipérbola horizontal, o sea que está abierta a la derecha e izquierda. Y en este caso, que parece lo mismo, la diferencia es que la X está negativa. Entonces, el centro siempre va a ser H, K. Lo que esté debajo de la X va a ser el movimiento en X, la raíz de eso, o sea que aquí va a ser B. Me muevo B a la derecha, B a la izquierda. Me muevo A hacia arriba y A hacia abajo. Trazo el rectángulo, trazo las diagonales y luego me va a quedar, dado que la X es la negativa, una hipérbola vertical, abierta arriba, abierta abajo. Abierto una hipérbola vertical, abierta arriba y abajo. Ok. Además de eso es importante mencionar cómo hago para determinar los focos, ¿sí? ¿Cómo hago para determinar las asíntotas? Ese es un tema importante, ¿verdad? Porque usted ya le dan la ecuación, ok, ya le dan la ecuación. De la ecuación usted puede determinar el centro. En este caso, para esta ecuación que está aquí, x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 es igual a 1, pues como no hay desplazamientos en las x ni en las y, mi centro sigue estando en 0,0. ¿Y por qué sé que no hay desplazamiento, señor? Porque no dice x más 2 al cuadrado, por ejemplo. Y menos 1 al cuadrado. O sea, a la x no le estoy sumando nada. A las y no le estoy sumando nada adentro del cuadrado. Entonces, no hay desplazamientos. El centro sigue estando en 0,0. Y a partir de ahí, le saco la raíz a 16 y eso me va a dar 4. Quiere decir que yo tendría que, a partir de el centro 0,0, moverme 4 unidades a la derecha, 4 unidades a la izquierda. Y según esto, tendría que tener 4 unidades, la raíz de 9, 3. 3 unidades hacia arriba, 3 unidades hacia abajo. Entonces, si nosotros venimos y nos vamos a querer graficar a GeoGebra, al plano cartesiano, pues para tener una idea de cómo me va a ir quedando eso. Entonces vamos a ir marcando cómo tendrían que ir haciendo para poder graficar la hipérbola. Entonces dijimos que el centro iba a estar ubicado en 0,0, pues no tiene desplazamientos.
Ya dijimos que movimientos en X era la raíz de 16, o sea, 4. Me muevo 1, 2, 3, 4 a la derecha, 4 a la izquierda. La raíz de 9 me daba 3, o sea que me muevo a partir del centro, 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. Y entonces lo que me toca en este momento pues es trazar el rectángulo, ¿sí? Voy a trazar el rectángulo. Y para trazar el rectángulo pues aquí voy a ocupar segmentos de líneas. Dice que aquí tengo una recta. Va. Entonces tendría que venir de aquí hasta acá, ¿sí? Extremos, raíces, intersección, deslizadores. Vamos a ver esta. Si vengo de aquí. No. Recta. Vamos a ver este. Solo para representar el rectángulo que tengo que hacer. De aquí para acá es un rectángulo que tengo que hacer. ¿Qué pasa por esos puntos? De aquí para acá. De aquí para acá. Voy a eliminar esta línea. Y de aquí para acá. Vale, ahí ya tengo mi rectángulo. Ahora lo que tendría que hacer es trazar las rectas diagonales de ese rectángulo. ¿Sí? Las rectas diagonales de ese rectángulo. Tendría que haberme quedado mejor ubicado. Este punto aquí estaba mal ubicado. Ahí. 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 Ahí está. Pues sí, ya tengo un rectángulo. Perfecto. Ahora tendría que trazar las rectas diagonales. Las rectas diagonales tendría que pasar de aquí, la esquina, hacia la otra esquina, y esa es la diagonal prolongada de mi rectángulo, la cual voy a poner punteada. Veo el estilo, quiero que este estilo sea punteado, para que me defina que eso es una asíntota. Y aquí me tiro otra. Vale, veamos. Voy a trazar la otra. Ah, no lo guardo. Estilo, punteado. Le vamos a dar, no dice guardar, pero ahí está ya guardado. Ahora, venimos y trazamos la otra. Tendría otra línea que va desde este vértice hacia el otro, es la diagonal. Trazo que quiero que sea punteada para que se vea que es una asíntota. Y ahí la tenemos. Va. Ahora, tengo que definir. Ya teniendo esto, es sencillo poder graficar la hipérbola. Tengo que definir si mi hipérbola es derecha-izquierda, porque entonces el vértice sería B y C, o tendría que ser arriba y abajo, porque entonces mi vértice estaría en D y en E, ¿sí? ¿Y eso quién me lo define? Pues vamos a ir a ver como decía la ecuación. La ecuación dice x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9. O sea, quien está negativa es la y. Cuando la y está negativa significa que tengo hipérbolas horizontales.
Es decir, que este B y esta C van a ser mis vértices. Y por ende, mi gráfica tendría que venir de aquí, abriéndose para acá, ¿sí? Hasta toparse lo más cerca. Esta es una curva, ¿verdad? Ahí me tiembla la mano. ¿Sí? Y para acá tendría que venir acercándose mucho a lo que es la asíntota. Lo mismo del otro lado. Tendría que venir aquí, una curva, abriéndose, acercándose a la asíntota. Lo mismo del otro lado. ¿Sí? Tendría que venirse aquí. Lo más cerca, pero sin atravesarla. Seña de arriba y abajo no. No haría nada arriba y abajo porque la hipérbola es o solo derecha izquierda o solo arriba y abajo. Ahora, me quedaría solo arriba y abajo si la que estuviera negativa sería la X. O sea que si yo doy la misma ecuación, la ecuación decía X cuadrado sobre 16 menos Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Si yo le cambio el signo y digo Y cuadrado sobre 9 menos X cuadrado sobre 16 igual a 1, o sea que es lo mismo todo, pero la diferencia es que quien está negativa es X. O sea, voy a tener el mismo rectángulo, voy a tener las mismas asíntotas, pero la gráfica me va a quedar abierta arriba y abajo. Solo arriba y abajo. En este caso es solo derecha e izquierda, porque la que está negativa es la Y. Ahora, y si Ok, me preguntan, gracias. ¿hola? No, gracias. Ok, bueno. Y si me preguntan por los dominios y los rangos, vale, ahí es donde yo, este cuadro que está aquí, pues solamente es como una estructura que me ayuda a poder graficar la hipérbola, pero no entra en la gráfica en sí de la hipérbola, ¿sí? Solo me ayuda a graficarla, pero el rectángulo no es parte de la gráfica. Por eso es que lo escribimos punteado, ¿sí? Por eso es que lo escribimos punteado. Ahora, si a mí me dijeran, mire, y podemos sacar el dominio y el rango de eso, vamos a ver si lo podemos poner aquí punteado, ¿sí? De tal forma que al tenerlo punteado, yo sé que eso no lo tomo en cuenta. Es como que no existiera. Solamente me está ayudando a poder graficar la hipérbola. Entonces, pensemos cuál podría ser el dominio y el rango de esa relación cuadrática. ¿Dónde hay gráfica? Acuérdese, dominio es para X. En X tengo que ver dónde hay gráfica. Esto se va a seguir abriendo, ¿verdad? ¿Hay gráfica aquí? Aquí va a haber gráfica, sí. Mira, ahí está la hipérbola. ¿Hay gráfica? Sí, 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 sí. ¿Hasta qué número? Hasta el -4. Uy, pero aquí ya no tengo gráfica. No. Aquí no tengo gráfica. No. Y luego aquí dice, sí. ¿Desde dónde? Desde 4. Entonces, ¿cuál sería mi dominio? Del -4 al 4. Solo que del -4 al 4 no tenés gráfica. Es justo donde está el rectángulo. ¿Sí? Tú tenías gráfica desde aquí hasta llegar al -4. De ahí no tenías gráfica y luego empezaste a tener gráfica desde el 4 hasta... Entonces, ¿desde dónde empieza aquí la gráfica en X? ¿De qué valor? Desde -infinito al -4. Desde -infinito hasta el -4 y luego... Del 4 al infinito. Del 4 al infinito. ¿Cómo hago para poder colocar ambos intervalos? Voy a tener abierto en el infinito
menos infinito y cerrado en 4, menos 4. Pero luego quiero colocar otro intervalo. Le voy a poner unido. Unido a otro intervalo que empieza cerrado en 4 y termina abierto en más infinito. Y entonces ahí ya tenemos el dominio, ¿sí? Y aquí precisamente tenemos la gráfica. Ese es el dominio. ¿Y el rango cuál sería? El rango lo veo para Y. ¿Hay gráfica? Sí, 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 sí. Entonces, el rango sería, ¿quién? Pues todos los reales. Los reales. Exacto. El rango serían los reales. Va. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Otro elemento que no hemos determinado es cómo sacar los focos. Entonces para los focos vamos a ocupar, allá se acuerdan que en la elipse dijimos que C iba a ser igual a tener A cuadrado menos B cuadrado. C iba a ser igual a tener la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, aquí es lo opuesto, hay un cambio. Entonces, esto es para la elipse. Esto es para la elipse. Así se obtenía el valor de C. Y el valor de C en la hipérbola, ¿cómo lo voy a obtener? En la hipérbola, en vez de tener una suma, voy a tener, espérenme, aquí es al revés. Menos, porque acuérdense que teníamos A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, despejábamos a C, la B pasaba a restar. Y en la hipérbola es al revés. Aquí es la suma, ¿sí? Así nos quedaría. Hipérbola. Me estoy basando en el hecho de que en la clase anterior en la elipse vimos que del triángulo rectángulo yo aplicaba Pitágoras, la hipotenusa era A, entonces me quedaba planteada la fórmula A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Si de ahí despejaba a C, el B cuadrado pasaba a restar y entonces le saco la raíz y eso era para la elipse, por eso me acordé. La hipérbola es un signo diferente. Si aquí era resta, pues en la hipérbola es la suma. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, para encontrar el valor de C, vamos a al cuadrado, que es 16, le voy a sumar B cuadrado, que es 9. Esto me da 25, la raíz de 25 es 5. Por eso que si yo me voy a mi gráfica, a partir del centro me tendría que mover 5 unidades, en este caso, como es una hipérbola derecha-izquierda, me tendría que mover a la derecha y a la izquierda 5 unidades a partir del centro. Por ende, yo tendría ubicado mi foco en la coordenada 5,0 y en la coordenada menos 5,0. Ahí la tendría. Y si nosotros vemos, aquí lo tenemos en esta gráfica, mire, menos 5,0 y 5,0. Vale. Entonces, ahí de mi ecuación saqué mi centro, saqué los movimientos en X, los movimientos en Y, tracé mi rectángulo, tracé mis asíntotas, identifiqué el signo que tenía o qué variable tenía el signo negativo para saber si era una hipérbola derecha-izquierda o una hipérbola arriba y abajo. Determiné dónde estaban, a partir de eso, dónde estaban los vértices para hacer la abertura, las curvaturas, de tal forma que se acercaran a las asíntotas y no las tocaran. Y ahora pues determiné el valor de C utilizando la fórmula, la raíz C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ubiqué los focos
Y ahora pues me queda nada más analizar las asíntotas. A mí me podrían preguntar sobre cuál es la ecuación de esas asíntotas. Y entonces ahí usted se va a regresar al tema de relaciones lineales y se va a preguntar, ¿qué necesita tener para poder determinar la ecuación de una línea? Y usted me va a responder, ¿qué necesito tener para poder determinar la ecuación de una línea? Un punto y la pendiente, que no se les olvide. Necesito tener un punto por donde pasa la línea y la pendiente de la línea. Entonces, si yo me voy para mi plano cartesiano y observo a las asíntotas, ¿conozco algún punto por donde pasa la línea? Sí, conozco aquí este y este. Pero el que es más obvio es el centro. Ambas asíntotas pasan por el centro. Entonces, un punto que yo voy a tomar para poder determinar la ecuación de las asíntotas es el centro. Y a partir de ahí voy a ver cuál es la pendiente. Miren, pendiente es movimientos de Y sobre movimientos de X. ¿Cuántos movimientos en Y hice? 3. ¿Cuántos movimientos en X hice? 4. Entonces la pendiente va a ser 3/4 positiva para la que va creciente y menos 3/4, porque aquí también el movimiento es 3 hacia arriba, solo que es 4 a la izquierda. Entonces me queda menos 3/4 para la que va decreciente. Entonces ya tengo el punto por donde pasan y también ya tengo a la pendiente. Y por ende, yo puedo venir y decir, bueno, como ya tengo aquí al punto que es 0,0, el punto P es 0,0, que es por donde pasan, y además la pendiente es igual, la pendiente de 1 es igual a 4/3 o 3/4. ¿Cómo dijimos? Movimientos, no me acuerdo, señor. Pues vaya a ver, movimientos de Y es lo que está aquí, la raíz de esto, movimientos de Y es 3. Movimientos de X es lo que está aquí, 4. Movimientos de Y sobre movimientos de X, 3/4. 3/4 cuando es positiva y va a ser M2 menos 3/4 cuando es decreciente. Y ahora ya puedo determinar la ecuación de las asíntotas. Entonces yo me acuerdo de la fórmula. La fórmula dice Y menos Y1, o sea que en este caso es menos 0, es igual a M, que en este caso es 3/4. Voy a hacer primero la positiva. Por X menos X1, que en este caso es 0, y ya. Entonces, los ceros se me van. Quiere decir que aquí solo me va a quedar Y es igual a 3/4 de X. Y entonces eso significa que la otra que es decreciente, como pasa por el punto 0,0, me va a quedar Y igual a menos 3/4 de X.
Y ahí tengo las dos asíntotas, la creciente y la decreciente. ¿Sí? Vale. Ya determinamos dominios y rangos también. Vale. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios que estaban para la clase, ¿verdad? Aquí están. Dice el primero, graficar y me dan una ecuación general, que la tengo ahí. Dice que es 3y cuadrado menos x cuadrado menos 6y menos x, menos 6x menos 9 igual a 0. Vale. Ahí tenemos la ecuación, está de la forma general. Entonces lo que tendría que hacer es convertir la canónica, haciendo la complementación de cuadrados. Y para ello, pues, observo cuáles son las variables que necesitan complementación. Yo aquí tengo 3y cuadrado y tengo menos 6y. Por esta y voy a tener que hacer complementación de cuadrados. Tengo menos x cuadrado menos 6x. Por esta x voy a tener que hacer complementación de cuadrados también para ellas. Igual a 9. Aquí, al parecer, la x es la negativa, pero no me tengo que basar solo en esta situación, sino que hasta que la haya hecho canónica y me quede igual a 1, porque me podría quedar igual a menos 1. Y si me queda igual a menos 1, significa que los signos están malos, ¿verdad? Tendría que llegar a tener siempre igual a 1. Entonces, factor común de los dos primeros. Para los dos primeros, pero en realidad el factor común es el número, el coeficiente de la variable al cuadrado. O sea, factor común 3. Me va a quedar, al dividir y cuadrado, menos 2y. Y aquí es donde voy a hacer la complementación de cuadrados. Este 2 lo voy a dividir entre 2 por el doble producto, y eso me da 1. Entonces quiere decir que lo elevo al cuadrado, ese 1, y me da 1. Significa que voy a sumar 1 y voy a restar 1 para no alterar la expresión. Pero yo sé que estos 3 me están formando mi trinomio cuadrado perfecto. Y además sé que este 3 está multiplicando tanto al trinomio, que si yo lo factorizo me queda raíz del primero, signo del segundo, raíz del tercero al cuadrado, pero también ese 3 está multiplicando al menos 1. Ahora hago complementación para eso. Observo, ¿tiene un 1 de coeficiente? No, es el menos 1. Entonces saco un factor común menos. Abro paréntesis. Me va a quedar x cuadrado entre menos, me queda x cuadrado. Menos entre menos da más, 6x. Y aquí a este 6, que es el que voy a dividir entre 2, me da 3. Voy a elevar ese 3 al cuadrado, me da 9. Entonces quiere decir que aquí voy a sumar 9 y a restar 9 para no alterar la expresión. Igual a 9. Factorizo. Señor, ¿por qué hizo factor común? Me perdí, perdón. Lo que pasa es que estoy haciendo complementación de cuadrados. Cuando teníamos que hacer complementación de cuadrados, el coeficiente de la variable al cuadrado debe de ser 1. Y en la circunferencia, para hacerlo 1, como los coeficientes en la circunferencia de las variables al cuadrado eran iguales, lo que hacíamos era dividir toda la ecuación entre el mismo número. Pero en la elipse, que tiene coeficientes diferentes, y en la hipérbola,
que puede ser que tenga coeficientes diferentes, me sale mejor sacar factor común para cada una de las variables al cuadrado. Entonces, cuando yo identifiqué que tenía que hacer complementación de cuadrados para la y, observé que el coeficiente de la y al cuadrado no era 1. Pero si divido todo entre 3, no salgo de nada, porque aquí en la x cuadrado voy a tener un tercio. Y yo necesito tener ahí un 1. Entonces no me sirve el método de dividir todo entre ese número. ¿Qué método sí me funciona? Sacar factor común solo del número que quiero que se convierta en 1. Entonces aquí es un 3. Yo quiero que se convierta en 1. Saco factor común 3. Aunque este no fuera divisible entre ese número, por decir, por ejemplo. Mire, y si está sacando factor común, ¿por qué no le saco factor común y? No, porque no me funciona, porque yo lo que quiero es complementar un trinomio cuadrado perfecto. Y si le saco factor común y, lo arruino, porque ya no tendría y cuadrado, que es lo que necesito. Entonces solamente le saco factor común del número que quiero convertir a 1. Entonces aquí factor común 3. Y dividí esto entre esto, y luego hice la complementación de cuadrados. Lo mismo aquí. No necesito que sea menos 1, sino que 1, o sea que divido. Factor común menos. Esto entre esto, y hago la complementación de cuadrados. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, o sea, sería como que a conveniencia, si no me agarra el otro, a ese. El de cuadrados, se me olvidó el todo. Sí, si no te conviene, lo más fácil es dividir toda la ecuación entre el número que te hace estorbo. Pero si no te conviene, porque también tenés que hacer complementación para el otro y te lo afecta y no te lo deja en 1, entonces mejor sacas factor común, que sería el otro método, que normalmente se ocupa cuando tenés elipses, porque tenés coeficientes diferentes, y en las hipérbolas cuando tengas coeficientes diferentes, porque en la hipérbola podría ser que tenga coeficientes iguales, dado que lo que cambia es, o la característica principal es, que tengan signos diferentes, ¿verdad? En la hipérbola podría tener coeficientes iguales, entonces ahí sí se me hace más fácil, mejor dividir todo entre el número que es el coeficiente igual para ambas variables al cuadrado. Ah, ok, gracias. Entonces, factorizo aquí, raíz del primero, signo del segundo, raíz del tercero, al cuadrado. Este menos también afecta el menos 9. Me va a quedar entonces 3y menos 1 al cuadrado menos x más 3 al cuadrado. Estos 9 se me eliminan porque tengo 9 a un lado, 9 al otro. Y esto se me hace menos 3. Al otro va a ser más 3. Ah, pero en la canónica dice que aquí me tiene que quedar 1. Entonces vengo y para que me quede aquí un 1, divido todo entre este número. Entre 3. Me va a quedar entonces simplificado y menos 1 sobre, ahí me va a quedar 1, x más 3 sobre 3 igual a 1. ¿Será que ya la tengo canónica? Me tengo que fijar que el coeficiente que esté aquí sea 1. Dado que sí lo es, ya está canónica. Si no lo fuera, tendría que ser el truquito. ¿Sí? Si aquí, por ejemplo, dijera 4, significa que en el denominador le tendría que ponerlo como un cuarto. ¿Sí? El 4 pasaría a ser un cuarto. Es el truquito que vimos en la parte de las elipsis, ¿verdad? ¿Cómo convertir este número a algo equivalente, pero representado en el denominador? En este caso, pues no tengo problema, dado que me queda el 1 que necesito en la ecuación canónica. Con esto ya puedo determinar el centro. Me recuerdo, el centro es h, k. H es el que está relacionado con x, k es el que está relacionado con y.
Así que cualquiera podría decir aquí, mire, es 1, menos 3. Ojo, es H, K. Aquí está X, pues este es H. Aquí está Y, pues este es K. Ojo con eso. Entonces, el centro me quedaría en R rebelde, cambia de signo, menos 3,1. Movimientos en Y. La raíz del número que está aquí abajo. Yo no lo veo, pero es un 1. La raíz de 1, o sea, 1. Movimientos en X. La raíz de 3. Aproximadamente 1.7. Entonces, vamos a intentar graficarlo. Vale. Ubico el centro que está en menos 3,1. A partir de ahí me desplazo lo que diga. Movimientos en X. 1.7. Me desplazo 1.7 para acá. Me desplazo 1.7 para acá. Entonces yo sé que aquí voy a tener que trazar la línea, ¿verdad? Del rectángulo. Y a partir del centro me muevo lo que diga en Y. 1. Entonces voy a subir 1. Bajar 1. Ahí quedó bastante pequeñita, ¿verdad? Pero yo trazo las líneas que me están formando un rectángulo y me queda así. Lo vamos a acercar para que lo vea mejor. Ahí me quedaría mi rectángulo. Y ahora voy a trazar las diagonales. Las diagonales de ese rectángulo van a ser las asíntotas del hiperbo. Entonces, la prolongo y la prolongo ahí. Tengo que fijarme quién está negativa. La X. O sea que como es la X, va a quedar abierta arriba y abajo. Por ende, los vértices van a ser estos puntos que están aquí, en dirección a mi centro. Y trazo mi curva muy cercana a mi asíntoto. Lo mismo aquí. ¿Cuál sería el dominio de esa gráfica? El dominio serían los reales. Hay gráficas, sí. Y el rango, pues ahí tengo que tener cuidado, empieza desde menos infinito y termina en, para Y, en 0. Unido, no hay gráfica. Sube. Sí. Desde 3, desde 2, unido al infinito. ¿Sí? Ahí lo tienen. De menos infinito a 0 en y de 2 al infinito en Y. ¿Qué más?
puedo determinar el foco. Foco. Para el foco necesito a C. C es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. A al cuadrado es el valor que corresponde, miren, al eje transverso, que es el que me sostiene los vértices. O sea que A es 1. 1 al cuadrado es 1. Y B es el otro movimiento, que era la raíz de 3. B al cuadrado me da 3. O sea que esto me da la raíz de 4, que es 2. Mire, señor, pero ahí no hubiera importado si yo hubiera identificado no a A y a B, porque como es una suma, sí, no, ahí no importaba. Usted podía poner 1 porque es uno de los números al cuadrado, y 3 porque es el otro número al cuadrado, la sumatoria de esto, la raíz de eso, y pues ya. Entonces, a partir del centro me muevo 2 unidades. A partir del centro me muevo 1, 2. 1, 2. Coordenadas del foco es, el primer foco está en menos 3, está en la misma dirección del centro, coma, menos 1. Y el otro foco sería menos 3, coma, 3. ¿Y los vértices dónde estaban? El vértice 1 está en menos 3, 0. Y el vértice 2, ¿dónde estaba? Menos 3, 2. Va. Como una cuestión de inquietud. Mire, señor, ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido esto mismo, pero en vez de decir que negativa estaba la X, negativa estaría la Y, por ponerle un ejemplo? O sea, estamos diciendo que la ecuación en la que estoy planteando es esa misma, pero con Y negativa. ¿Qué pasaría? Pues el centro sería el mismo, el rectángulo sería el mismo, las asíntotas serían las mismas. Señor, ¿la curva? Lo que cambiaría es la posición de los vértices y la curva, ¿verdad? Que va a estar ahora abierta derecha e izquierda. Entonces, en ese caso, me hubiera quedado, tendría que haber borrado esta, ¿verdad? Y me hubiera quedado aquí y aquí los vértices. Pero lo que yo quiero es ver si usted puede determinar cuáles serían los vértices para esta. A partir del centro, que está en menos 3, le retrocedo lo que diga el movimiento en X. Y el movimiento en X es la raíz de 3. Coma, la altura que es 1. Este sería el vértice, la coordenada del vértice para esta otra hipérbole. ¿Y cuál sería el otro vértice? Pues el que me quede de este otro lado. ¿Cómo lo encuentro? A partir de menos 3. Me adelanto, o sea, de zoom, lo que dice el movimiento en X, que es la raíz de esto, la raíz de 3. Coma, la misma altura del centro, coma 1. Y entonces estos serían los vértices para esta ecuación, ¿verdad? Esta es una cuestión de curiosidad que se me pasó por la mente, pues para poder aprovechar este recurso. ¿Preguntas? Vale. No, me deja tomarle captura, por favor. Sí, claro. Me aparto para que le tomes captura. Permíteme. Iba a compartir, pero ahí está. Gracias. Bueno, y ahora en la foto salgo yo. Captura. Sí, tomé una y ahí salía. Señor, apártese. Vaya, voy a proyectarles
los ejercicios. El siguiente, pues, me está dando los vértices y las asíntotas. Va. Dice que tiene vértices en 0,6 y en 6,0, menos 6. 0,6. Y las asíntotas son 7/6 de X y menos 7/6 de X. Va. Entonces, en el plano cartesiano, ubico a el punto 0,6 y 0,6. ¿Y esto qué son? Los vértices. Ah, significa que aquí va a venir el rectángulo. ¿Sí? Ahí va a venir el rectángulo. Y que la asíntota va a venir aquí, y pues la hipérbola va a venir aquí, arriba y abajo. Porque los vértices que están de manera vertical. Por eso la hipérbola va a ser vertical. Eso me indica entonces que quien va a ser negativa va a ser la x al cuadrado. ¿Qué más dice? Me está dando las asíntotas. Las asíntotas pasan por 0,0, o sea que el centro es 0,0 y coincide, ¿verdad? Está justo a la mitad de los vértices. Dice que tengo que desplazarme 7 unidades hacia arriba y 6 a la derecha. Pero entonces ahí hay algo que no coincide. 0,6. 0,6. 0,6. Eso está bien ubicado. Porque el movimiento en Y, según esto, es 6 unidades. No puede ser 7. Veamos si copié bien el ejercicio. Si no, pues es que tiene equivocada o los vértices o las asíntotas, ¿verdad? Entonces, si estuviera correcto, tendría que ser, o le cambio los vértices a 6,0 para ubicarlos aquí, y menos 6,0. O le cambio en la ecuación de la línea, que tendría que ser 6 séptimos, movimientos en Y, 6, movimientos en X, 7, y menos 6 séptimos. Vale. Cambiamos a esto. Porque si no, no tiene sentido. Tiene que coincidir, ¿verdad? Con los movimientos que me están planteando en mi vértice. Vale. Entonces, significa que a partir de este punto, yo subo 6 y 7 a la derecha. A la derecha, o sea que aquí estaría pasando el rectángulo. Lo mismo aquí. Bajo 6, 7 a la derecha. O subo 6, 7 a la izquierda. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es aplicando lo que conocimos, lo que aprendimos en las líneas. Vale, la línea va a pasar por aquí. Y la otra línea pasaría por aquí. Ahí están las asíntotas.
Y pues ahora yo ya sé que entonces mi gráfica vendría aquí. Y esta vendría aquí. Va. ¿Y cómo planteo la ecuación? La ecuación de esta sería la X negativa, o sea, empiezo con Y. Y menos, el centro es 0,0, entonces está fácil, ¿verdad? Solo sería Y al cuadrado sobre movimientos en Y. ¿Cuándo me moví en Y? A partir del centro me moví 6 unidades. O sea que sería 6 al cuadrado. Menos X menos H, pero H es 0, o sea, me queda X cuadrado. Entre movimientos de X, pero los movimientos en X fueron 7, que eso lo puedo determinar aquí. Movimientos de Y sobre movimientos de X. Entonces me queda 7 al cuadrado, 49, igual a 1, y esa sería la ecuación. Dominio de la hipérbola, los reales. Rango desde menos infinito hasta menos 6, unido de 6 al infinito. Ahí está. Ok. Veamos la siguiente. Me dice, determine la ecuación de la hipérbola con centro en, me da el centro, me da el foco y me da el vértice. Ok. Vale, dice que el centro está en menos 2,3 y que un foco es 6,3 y que un vértice es 4,3. Entonces voy a ubicar todo esto en el plano cartesiano para hacerme una idea de lo que yo tengo y que puedo determinar. Entonces, menos 2,3. Va. Menos 2,3 está aquí. Foco, este es el centro. Foco es 6,3. Aquí. Foco. Y el vértice es 4,3. Aquí. Vértice. Va. Si mi vértice está aquí y mi foco está aquí, significa que la hipérbola viene de derecha a izquierda. O sea, quien va a estar negativa va a ser Y. Esa va a ser negativa. ¿Cuál va a ser o cuáles son los movimientos? Vale. Yo aquí tengo nada más del centro al vértice. Eso me da A. Cuento de menos 2 a 4. Son 6 unidades. O en todo caso, mejor le pongo movimiento de X de 6. ¿Quién es C? C es la distancia del vértice al foco. Del vértice al foco, yo tengo, del centro al foco, perdón,
el centro del foco yo tengo 6 y 2, 8. 6, 8. Pero en la ecuación yo necesito a b. Entonces me acuerdo de la fórmula. C es igual a la raíz, o sea, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Pero ya conozco a y a c. O sea que lo que voy a necesitar es despejar a b. b es igual a la raíz de. Pasa a restar c cuadrado menos a cuadrado. Me queda que c al cuadrado es 64. A al cuadrado es 36. Y b me queda que es 64 menos 36, 28. La raíz de 28. Raíz de 28. Que equivale a tener 2 raíces. Entonces, ya con esto puedo plantear la ecuación, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y me dice entonces, como la y es negativa, empiezo con x. X menos h. El centro está aquí, ¿ven? Es rebelde, porque va entre paréntesis. Menos 2, o sea, se me hace más 2. Sobre los movimientos en x al cuadrado. Movimientos en x, 6. Al cuadrado, 36. Menos y menos k, que es 3. Al cuadrado. Sobre movimientos en y, que me lo está determinando b. O sea, raíz de 28 al cuadrado. 28 igual a 1. Y ahí está la ecuación. Mire, señor, y si yo quiero graficar, ¿qué tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer es, como del centro al vértice me he desplazado 6 unidades, me tendría que hacer 6 unidades hacia atrás. ¿A qué número llegaría? Llegaría al menos 8. O sea que aquí, en menos 8,3, está el otro vértice. El vértice 2 está en menos 8,3. El foco 2, ¿dónde estaría? Si está a 8 unidades de distancia, a partir de menos 2 me retrocedo 8. Llego a menos 10,3. En menos 10,3, ahí va a estar ubicado el foco. Me interesa trazar el rectángulo. Entonces, a partir del centro subo lo que diga D, que es la raíz de 28, que equivale a tener 5.3. O sea, yo bajo 5.3, 3, 4, 5.3, por aquí. Por aquí estaría pasando el rectángulo. Y subo 5.3. O sea que llegaría por aquí. Ahí estaría pasando el rectángulo. Y pasaría por los vértices. Y trazaría las asíntotas. Y la hipérbola estaría derecha-izquierda. O sea, vendría aquí y vendría aquí. Aquí adentro queda el foco. ¿Cuál sería el dominio? ¿Hay gráfica? Sí. Desde menos infinito hasta menos 8. Unido de... Esto no vale como gráfica, ¿no? Sí, desde 4 hasta el infinito. Y pues el rango van a ser todos los reales. ¿Preguntas?
Bueno, chicos, si no, ahí habremos concluido lo que son los ejercicios de la hipérbola.